Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de Mercado y Competencia. Mi nombre es Paulina Pozo, soy ingeniera comercial de profesión. Actualmente trabajo como coordinadora general en la Dirección de Incubación y Negocios de la PUCB y durante mi trayectoria profesional he apoyado a diversos proyectos que tienen que ver con la innovación y el emprendimiento. Y bueno, estamos acá en el día de hoy para aprender tres cosas fundamentales. La primera de ellas es aprender a calcular TAM-SAM-SOM, a aprender a cuantificar nuestro mercado, seguido de conocer la curva de adaptación tecnológica de Rogers, el perfil de nuestros early adopters a través de lo que es el mapa de la empatía, para finalizar conociendo diversas herramientas que me permitan conocer cómo hacer un análisis de la competencia. Entonces comencemos. Antes de ir de lleno a saber cómo calculo mi tamaño de mercado, se hace necesario responder preguntas como ¿es necesario realmente gastar tanto tiempo en cuantificar el mercado si recién estoy partiendo un emprendimiento? ¿O qué significa o qué entendemos por potencial de mercado? Entonces, antes de responderles esas preguntas, es importante conocer qué entendemos por industria y qué entendemos por mercado. Entonces, por industria entendemos que es el conjunto de empresas que ofrecen bienes o servicios y que son sustitutas entre sí. Por ejemplo, la industria textil, la industria del retail. Y por otra parte tenemos el mercado, que entendemos que son las personas naturales o jurídicas que tienen una necesidad y que a la vez tienen poder de compra y no tienen factores inhibidores externos que sean capaces de satisfacer esta necesidad comprando un bien ofrecido por esta industria. Entonces nosotros, dicho esto, podemos decir que una industria existe para satisfacer a un mercado. Entonces, ¿para qué cuantificamos el mercado? ¿Qué es el potencial de mercado? Cuantificamos el mercado para saber cuál es la medición de valor real que yo estoy generando, es decir, si existen clientes que están dispuestos a invertir recursos en mi servicio o en mi producto y si esta necesidad es lo suficientemente grande. Por otra parte, tenemos también que nos sirve para medir la escalabilidad de nuestro negocio. Es decir, si nuestra facturación debe ser lo más grande posible. Ojalá que sea capaz de escalar a nivel internacional, no solamente nacional. Esto para que nos podamos sostener en el tiempo. Entonces, ¿qué entendemos por escalabilidad? Es la capacidad de hacer crecer nuestros ingresos, tener una facturación realmente importante sin aumentar mis costos y ojalá que esto sea a nivel global. Entonces, también nosotros nos tenemos que percatar de tres factores fundamentales antes de cuantificar nuestro mercado, que tiene que ver con que nuestro proyecto sea viable, es decir, que tiene que haber una oportunidad realmente importante. Segundo lugar, que sea invertible, esto tiene que ver con la escalabilidad, ¿ya? Tiene que ver con que sea capaz de ser rentable. Y finalmente, que sea factible, es decir, que tengamos un equipo de trabajo multidisciplinario que nos permita poder llevar a cabo nuestro proyecto en un tiempo adecuado. Entonces, el potencial de mercado nos sirve para medir la creación de valor real de mi proyecto o de mi negocio y qué tan grande es la oportunidad. Entonces, dicho eso, ¿cómo cuantificamos nuestro mercado? Para eso existe una estrategia que se llama TAM-SAM-SOM, por sus abreviaturas en inglés, que nos permite determinar cuán grande es la oportunidad del mercado, ¿cierto? Una vez que yo identifico el mercado que yo voy a atender, es importante que nosotros nos demos el tiempo para poder calcularlo. Entonces, como les dije, vamos a comenzar calculando lo que es el TAM, que por sus siglas en inglés es Total Addressable Market, que es mercado total disponible, seguido del SAM, que es el mercado útil disponible, para finalizar con el SOM, que es el mercado útil disponible. Tienen que saber que de esos tres, el más importante y a la vez el más difícil de calcular es el SOM, que es el trozo de mercado que yo soy capaz de capturar con mis capacidades, mis recursos. Entonces vamos a comenzar aprendiendo cómo calcular el TAM. Como les señalé, el TAM nos indica cuán grande es el universo al cual nosotros nos dirigimos y nos sirve para analizar la oportunidad de nuestro negocio. Podemos calcular los mercados conocidos sumando la facturación total de los competidores en este mercado a nivel global. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a simular, por ejemplo, que vamos a tener un negocio de vender automóviles deportivos por internet mediante una plataforma. Entonces, dicho esto, yo tengo que hacer una búsqueda exhaustiva en internet para conocer cuál es el tamaño de mercado total de automóviles que existe a nivel global.
y nosotros determinamos que el tamaño de automóviles ligeros a nivel mundial corresponde a aproximadamente 79 millones de unidades al año. Entonces ese va a ser mi TAM. Luego vamos a seguir con el SAM, que es el SAM, como les comentaba anteriormente, es el mercado útil disponible y que tiene que ver con la tecnología que yo tengo y con el modelo de negocio, a cuál porcentaje de ese mercado total disponible yo voy a alcanzar. O sea, qué trozo del TAM yo soy capaz de alcanzar con la tecnología y mi modelo de negocio. En este caso, como yo, por ejemplo, voy a vender automóviles ligeros por internet, yo debería empezar a buscar cuántos automóviles deportivos se venden en el año. Entonces yo busco y me doy cuenta que de los automóviles totales, un 5% corresponden a automóviles deportivos y a la vez un 3% de estos se venden por internet. Entonces yo hago un cálculo rápido de esto y de los 79 millones de automóviles, mi SAM correspondería, teniendo estos porcentajes ya calculados, a 118.500 automóviles deportivos en un año que se venden por internet. ¿Ya? Esto es lo que correspondería al SAM. Entonces, para calcular el SAM yo me tengo que hacer dos preguntas fundamentales. ¿Cuántas personas son capaces de comprar mi producto o mi servicio? ¿Cuántas personas necesitan mi producto o mi servicio? Entonces vamos a seguir con el SOM, que como les comenté, este es el más importante porque tiene que ver que cuál porcentaje del SAM yo voy a ser capaz de capturar. Por su abreviatura es Share of Market, que es el trozo de mercado que yo puedo capturar con mis capacidades y mis recursos que yo cuento. En este caso, por ejemplo, si yo voy a vender en una plataforma automóviles deportivos por internet, yo tendría que ver mi estrategia de marketing, mi estrategia de captación, analizar mis recursos que yo tengo disponibles y entonces en base a todas estas suposiciones yo voy a hacer una estimación de que yo de los 118.500 que calculé anteriormente en el SAM, solamente puedo alcanzar 500 automóviles deportivos y ese va a ser mi SAM. Pero esto va a estar sujeto siempre a la estrategia de marketing y de captación que yo voy a tener para llegar a ese público objetivo, teniendo en cuenta también mis recursos disponibles. Para esto es importante, para el cálculo del SOM, es muy importante que ustedes puedan salir a hablar con sus clientes, puedan analizar la competencia, puedan considerar cuáles son sus recursos que tienen disponibles. Entonces, dicho esto, y conociendo lo que es el TAM, SAM, SOM y cómo calcularlo, ¿cómo sé si yo estoy dirigiéndome a mi público objetivo correcto? ¿Cómo sé si los clientes que yo estoy considerando son los correctos? Entonces, para esto vamos a ver la curva de adaptación tecnológica de David Rogers. Entonces, ¿qué es la curva de adaptación tecnológica de Rogers y para qué nos sirve? La curva de adopción tecnológica de Rogers se lanzó en su libro que se llama Diffusion of Innovation en 1962 y es una curva tipo campana de Gauss que clasifica a los distintos usuarios según la capacidad que tienen para adoptar una nueva tecnología o una innovación. Entonces, ¿para qué nos sirve esta curva, esta campana, esta segmentación? Nos sirve para poder discernir hacia dónde yo dirijo mi esfuerzo. Es súper importante determinar a quiénes yo me voy a dirigir antes de lanzarme al mercado total. Es súper importante comenzar por un público súper específico que vamos a lograr capturar si estamos cubriendo una necesidad importante. Y esos son los early adopters. Antes de lanzarnos al mercado completo, es imprescindible si al momento de emprender nos enfocamos en el mercado global, vamos a gastar esfuerzos, vamos a gastar tiempo, recursos y que todo esto lo podemos ahorrar solamente enfocándonos en estos primeros evangelizadores. Entonces, solamente se debe alcanzar o proponer alcanzar el mercado total una vez que hayamos alcanzado, incluso emocionado, a estos primeros evangelizadores que son los early adopters. Entonces tiene mucho más sentido porque son los que crean tendencias y finalmente no hay mejor marketing que el de boca en boca y una vez que se genere estas tendencias, estas influencias, vamos a poder llegar al mercado global de una manera más rápida, más fácil. Entonces, ¿quiénes son los early adopters? ¿Qué características tienen? Como les mencionaba, son aquellas personas que se atreven a adoptar alguna tecnología nueva o una innovación cuando entienden que les abarca o les resuelve un problema, ¿ya? Les resuelve una necesidad que ellos tienen.
y son capaces de adquirir este producto o servicio independiente que no hayan referencias en el mercado. También pueden probar tu solución, gracias a su experiencia, entregarte feedback. Y buscar ese feedback es relevante para poder mejorar y perfeccionar nuestra propuesta de valor antes de alcanzar el mercado total. Son respetados, son influyentes y no tienen barreras que les impidan probar tu solución. Algunos tips según Guy Kawasaki. Para los que no conocen a Guy Kawasaki es un ex asesor de la empresa Apple y de Google, y él acuñó este término de los primeros evangelizadores por la década de los 80. Él se encontraba trabajando en la empresa Mac, no estaba pasando por un buen momento en ese tiempo lo que es Apple, y él estaba a cargo de la venta del Macintosh. Entonces su estrategia fue ir a los early adopters, ir a estos primeros evangelizadores antes de alcanzar el mercado global. Y si se fijan, la estrategia de Mac en general para la venta de sus productos ha sido esa. Vender primero a los early adopters, a los que son fanáticos de la tecnología, para luego alcanzar el mercado total. Entonces, a partir de ahí, él se hizo muy famoso y él nos entrega tips que son: enfócate en tus early adopters y no escuches a tus no clientes. Finalmente, el feedback valioso va a ser lo de los primeros evangelizadores. Busca lo que es valioso para ellos, quédate con los early adopters, arregla lo que ellos te están diciendo y luego alcanza el resto del mercado. Entonces, dicho esto, nosotros, ¿cuáles son las herramientas para perfilar a los early adopters? ¿Qué herramientas existen para que nosotros los podamos conocer y alcanzarlo? Para eso existe lo que es el mapa de la empatía. Conseguir que un emprendimiento sea exitoso depende de muchos factores, pero sin duda el primordial es saber cuáles son los dolores de mi cliente, cuáles son sus necesidades, qué cosas les hacen feliz, cuáles son sus aspiraciones. Para eso está esta herramienta que se llama Mapa de la Empatía, que sin duda es una herramienta que lleva mucho tiempo empleándose, es fundamental en lo que es el design thinking y también para definir claramente lo que es mi propuesta de valor. Entonces, partamos por definir qué es la empatía, el observar, el comprender a mi cliente. Es decir, ponernos en el zapato de este cliente, como les decía, cuáles son sus aspiraciones, entender no solamente datos demográficos, sociodemográficos, sino también lograr llegar a pensar como nuestro cliente. Eso es lo fundamental. Por eso es importante observar nuestro entorno, comprender lo que pasa y ahí ponernos en su lugar. Sobre todo, por ejemplo, en tiempos como la actualidad, donde hemos visto que la pandemia ha llegado para cambiar nuestros estilos de vida, las tendencias. Muchas veces los dolores de los consumidores han ido mutando y algo que antes no importaba, ahora sí importa y sí parece una necesidad. Por ejemplo, que tu producto tenga un servicio delivery y que se entregue directamente a domicilio y que el consumidor no salga de su casa, no se exponga, o que, por ejemplo, los productos vengan higienizados. Son nuevas necesidades, nuevos dolores que han ido surgiendo a partir de la pandemia. Entonces, por eso es importante la observación, comprender el contexto, entender, ponerse en el lugar de nuestros clientes. Entonces, a continuación vamos a ver lo que es el mapa de la empatía. Lo primero para definir el mapa de la empatía es definir cuál es mi idea de negocio. Una vez que tengo mi idea de negocio, definir para quién yo estoy desarrollando esta idea de negocio, es decir, el segmento de mercado, y luego perfilar este segmento de mercado, conocer más las características, como les decía, no solamente sociodemográficas, sino también incluso psicológicas, tratar de ver qué es lo que piensa, cómo siente, cuáles son sus dolores, sus alegrías, sus emociones. Entonces, para eso existe lo que es el mapa de la empatía y yo les recomiendo que esta persona, antes de clasificarla en estas casillas, no le llamen early adopter ni primero evangelizador, sino que es más, puedan caracterizar a esta persona con nombre, apellido y con características más personificables. Por ejemplo, nosotros en el trabajo hicimos un buyer persona, una descripción de este perfil, y le pusimos a nuestro early adopter la Diana innovativa. Entonces la Diana innovativa tenía nombre, Diana innovativa, tenía 30 años, le gusta el café, le gusta leer libros y es líder de innovación en una empresa.
Entonces, esa es la característica, esto es hipótesis que después nosotros las tenemos que ir validando a través de entrevistas en profundidad con los clientes de manera real, ¿ya? Entonces, una primera aproximación va a ser esa. Y una vez que tengamos ya la diana innovativa, tiene estas características, podemos ir completando lo que es el cuadro del mapa de la empatía, conociendo qué siente, qué piensa, qué ve, qué oye, qué dice, qué hace, cuáles son sus esfuerzos y cuáles son los resultados. Es decir, cuáles son sus dolores y también cuáles son sus metas, cuáles son sus desafíos, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros rellenemos este cuadro, no se pueden olvidar que estas van a ser hipótesis que nosotros las vamos a ir buscando en internet, observando el contexto, buscando tendencias, conversando con la gente, pero es esencial que estas hipótesis después las puedan validar y las puedan ir validando a través de acercamientos con este perfil, ¿ya? Si ustedes tienen un modelo de negocio business to business, no se preocupen porque existe este mapa que no se olviden que tiene una característica específica donde yo le estoy vendiendo a una organización, a una empresa, pero detrás de esa empresa siempre va a haber una persona que igual tiene nombre, que igual tiene un cargo, que tiene motivaciones, que tiene dolores e incluso tiene trabajos por hacer. Entonces eso no hay que perderlo de vista. ¿Cómo yo armo esta hipótesis? ¿Cómo yo encuentro esta información? Como les decía anteriormente, yo recomiendo dos que a modo esto de aproximación, como una primera aproximación, porque no significa que estas fuentes vayan a ser fidedignas, sino que son hipótesis que luego yo tengo que ir a validar. Y para eso está la búsqueda de internet, de YouTube, de Wikipedia. Google Trends es una muy buena herramienta para conocer las tendencias de tu mercado, para que puedan ahí ingresar. Pongan en Google Trends, van a ingresar y pueden ir jugando ahí con las tendencias que van pasando. Por ejemplo, puedes buscar en alimentos. ¿Qué buscar en alimentos? El otro día yo tuve que hacer un taller y me pasó eso. Busqué alimentos y me aparecía ahí, por ejemplo, que la tendencia era cómo higienizar alimentos. Ahí ya tengo un dolor descubierto con una simple búsqueda en Google. Entonces son cosas que ustedes deberían hacer. Después también está lo que es ese storyboard. Yo creo que no hay mejor forma de narrar algo a través de una historia y mejor a través de dibujando esta historia te puedes esclarecer como cuál es el proceso en sí de compra que va a tener tu cliente, desde principio a fin, desde que se levanta, desde qué medio de transporte usa para llegar, por ejemplo, si tú vendes café, qué medio de transporte usa para llegar a tu cafetería, luego cuáles son los tipos de café que a esa persona le gustan, no sé si es una persona que se cuida, probablemente va a pedir un café sin lactosa, con leche descremada, etcétera. Entonces, todo eso uno lo debe ir dibujando en este mapa que se llama Storyboard y tú así de esta manera lo vas perfilando y tienes una mirada más amplia de cómo se va comportando tu consumidor y lo vas conociendo. Y esto es lo más importante para poder ir a buscar a los early adopters, conocer y tener estas características específicas de cuáles son sus dolores, cuáles son sus alegrías, y esto me va a permitir acercarme de una mejor manera y también acercar mi propuesta de valor. A continuación vamos a proceder a realizar lo que es el análisis de competencia y a conocer aquellas herramientas que me permiten realizar estos análisis. Entonces, antes de que las entremos a conocer, yo creo que muchas de ellas las conocen, pero es importante que tengamos en cuenta para qué nos sirve este análisis. Entonces, este análisis nos sirve básicamente para entender en qué espacio yo voy a operar, entendiendo que cuando yo entro a un sector ya hay más competidores. Entonces, ¿en qué espacio yo voy a operar? ¿Qué elementos me van a diferenciar? ¿Qué otros elementos no están siendo atendidos o cubiertos por estos competidores y que sí representan algo importante para mi consumidor? Entonces, de aprovecharme de ahí, de capturar aquellos elementos que potencialmente yo puedo diferenciarme. También me sirve como una herramienta de aprendizaje continuo, ya que en base a lo que les decía anteriormente, debo entender que al entrar a un sector ya van a existir competidores o sustitutos que ya han estudiado este mercado. Entonces hay que aprovechar todo ese tiempo que ellos han estado y han estudiado este comportamiento, aprovechar ese conocimiento y aprendizaje para no desgastarnos en algo que ya está hecho. Entonces, dicho esto, este es el primer análisis que uno se hace y el más conocido,
que son las 5 fuerzas de Porter. Me imagino que a más de alguno de ustedes les suena. Este análisis se hizo muy conocido cuando Michael Porter en 1980 lanzó su libro muy famoso que se llama Estrategias competitivas. ¿Para qué sirve este análisis de las estrategias de Porter? Este análisis de las 5 fuerzas nos permite determinar la rentabilidad de un sector al cual yo me voy a desenvolver, ¿cierto? Entonces, este análisis va a depender de las fuerzas competitivas que imperan en este sector. Es decir, por ejemplo, el poder de negociación que van a tener mis clientes, analizar cuáles son las barreras de entrada, cuál es el poder de negociación que van a tener mis proveedores, si hay muchos sustitutos, y en base a eso, crear una estrategia de diferenciación para yo ingresar a este sector, poder mantenerme y a la vez crear barreras que me permitan disminuir las amenazas en las cuales yo me voy a enfrentar y también las debilidades. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que se dice que este análisis está algo obsoleto en un entorno de alta disrupción. Y puede que eso sea cierto, pero no por eso no hay que dejar de hacerlo, sino que hay que hacerlo más bien para tener claro cuáles son mis competidores y, como les decía, qué elementos diferenciadores yo tengo que profundizar y relevar para cubrirme de estas amenazas. Lo importante es que este análisis lo puedan hacer sumado a otras cosas que son súper sencillas, a otras actividades que ustedes puedan realizar en paralelo a este análisis, que son, por ejemplo, estudiar mi competencia, ingresar a la página web, estudiar sus redes sociales, realizar una prueba de su producto. Por ejemplo, si lo venden por internet, realizar la compra completa por internet, realizar todo este viaje. Si es que es una venta física, ir al lugar donde se ofrecen estos productos o este servicio y descubrir cuáles son los elementos diferenciadores que lo caracterizan, cuáles son las fortalezas de esta competencia, cuáles son sus puntos débiles de los cuales yo puedo capturar y lo puedo hacer mejor, ¿cierto? Y finalmente, con estos estudios nosotros podemos elaborar una tabla comparativa, la que está a continuación. Entonces la idea es que ustedes pongan a los distintos competidores en análisis, los que ustedes desean, los que crean que realmente son sus competidores directos y también aquellos elementos que yo voy a analizar. Entonces, yo puedo, por ejemplo, determinar que un punto de análisis va a ser como el precio, la calidad, los canales de venta, cuáles son los componentes diferenciadores, cuáles son, por ejemplo, los públicos objetivos o lugares geográficos que abarcan. Todo eso yo lo voy armando en este cuadro comparativo y yo puedo ir de ahí viendo el espacio en que yo me puedo mover. Otro análisis importante para que ustedes lo tengan en consideración ya es un análisis más interno, ¿ya? Que se llama análisis frío por sus siglas, que significan valor, raro, imitable y organización. Entonces, la idea de hacer este análisis es que ustedes puedan mirarse a la interna, descubrir cuáles son, de todos sus recursos son los que generan una ventaja comparativa con respecto a su competencia. Entonces, en el cuadro que se presenta a continuación, la idea es que ustedes listen estos recursos, ya sean tangibles o intangibles. Pueden ser, de hecho, marcas, un recurso ya sea como más de propiedad intelectual, un recurso humano incluso, innovaciones que hayan desarrollado. Se listen todos estos recursos y se vayan clasificando de acuerdo a que si es un recurso valioso para la organización, es decir, que representa algo realmente diferenciador y que es valorado por los consumidores. Si, por ejemplo, es un recurso raro, esto quiere decir que no todos los competidores que existen en la industria lo tienen y más bien es algo que también me puede servir para sacar una ventaja competitiva. Muchos de los recursos raros son como recursos intangibles, más bien como marcas o, como les decía, temas de propiedad intelectual. Incluso también pueden ser servicio al cliente, cercanía con el cliente y que también está de la mano con el recurso humano que yo tengo quizás en mi organización que marca esta diferencia. Por otra parte tenemos imitables. Tenemos que analizar si esos recursos son imitables o no. Si, por ejemplo, no son imitables y son únicos, va a representar una ventaja competitiva sostenible.
En el caso, por ejemplo, de que nosotros tengamos un servicio cercano con nuestra gente y que no sea imitable con otra compañía, ya que nuestro recurso humano es único y atiende de una manera única, a veces pasa, por ejemplo, en los restaurantes, eso va a ser un recurso no imitable. Entonces puede generar una ventaja competitiva. Y finalmente, la organización se refiere a la capacidad que tenemos dentro de la organización para explotar ese recurso al máximo. Entonces, al finalizar este análisis, nosotros vamos a poder determinar aquellos recursos que generan y que me permiten explotar esta ventaja competitiva y aquellos que yo también debo cuidarme ante una amenaza y debo potenciarlo, aquellos también que representan debilidades. Finalmente, hay otras herramientas que nos sirven, que solamente las voy a mencionar, que son como el análisis PESTEL y el mapa de posicionamiento. El mapa de posicionamiento es más bien tomar el cuadro comparativo que les mencioné anteriormente y llevarlo de manera gráfica, buscando dos variables características. Por ejemplo, yo puedo definir el lugar geográfico que yo voy a abarcar y canales de venta, y en base a eso yo voy a definir cuáles son los competidores directos, cuáles están más alejados, cuáles son sustitutos, y armar estrategias, cómo yo me defiendo en este sector. Y por otra parte tenemos el análisis PESTEL, que representa más bien un análisis ya de carácter de contexto, donde me permite ver si la política, hay aspectos legales, económicos, ecológicos, que me van a poder ayudar a fortalecer mi propuesta de valor. Sobre todo, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, que si yo tengo una empresa de higiene, de limpieza, las leyes me han favorecido en este momento, en este timing que nos encontramos, ya que se está obligando a tener protocolos de higienización, por ejemplo, en los restaurantes, en los centros comerciales, en los supermercados, donde uno vaya. Entonces, por ejemplo, eso va a permitir generar una fortaleza con respecto a otra parte quizás en el contexto de la historia. Entonces, esto me permite más situarme en un contexto general de lo que está pasando más a nivel de ecosistema. Entonces, dicho esto, hemos terminado la sesión de mercado y competencia. Espero que les haya sido útil. Sé que son bastantes contenidos y que muchas veces lo tenemos que reducir al máximo, pero espero que cualquier duda ustedes puedan, si no son tratados en esta sesión, las podamos resolver en otro momento y puedan tomar contacto con nosotros. Además, deben recordar seguirnos en las redes sociales, seguir las redes sociales de la Dirección de Incubación y Negocios y además de sus unidades. Crisalis, Valparaíso Maker Space y SEINNOVA, que es nuestro Centro de Innovación Abierta y Emprendimiento. Y así, de esta manera, ustedes se van enterando de las distintas noticias y actividades que estamos realizando, incluso talleres que los puedan también ayudar a ustedes a seguir fortaleciendo sus emprendimientos. Así que me despido y muchas gracias.